Hablemos de Ciudad es un espacio para hablar sobre nuestra relación con el territorio que habitamos y de cómo transformarlo en un espacio digno, sostenible, incluyente y justo. Civitas nos convoca a caminar el territorio, a conversar sobre la ciudad en búsqueda de la construcción de ciudadanía. Bienvenidos al capítulo 8 de Hablemos de Ciudad. Hoy veremos catastro multipropósito, predial regresivo. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches a todas y todos. Volvemos con este espacio, Hablemos de Ciudad. Vamos a hablar de catastro, de impuesto predial unificado, dos cosas súper diferentes. Gracias y bienvenida a Salida, Karen, Juan Diego, pues que nos va a acompañar en esta moderación. Pues, hombre, de las primeras cosas que hay que preguntarse aquí es que afortunadamente tenemos estas expertas que se van a presentar antes de hacer su primera intervención. Después, nada, muchachos. Bueno, buenas noches para todos. Muchísimas gracias por la invitación a este espacio. Mi nombre es Karen González, soy geográfica, tengo una maestría en administración. Desde el punto de vista catastral, he podido liderar diferentes procesos de conservación del Valle del Cauca, como lo son Dagua, Guacaré y La Cumbre. Y el último que lideré desde la gerencia de la operación fue el municipio de Jamundí, que se realizó toda la actualización a la cabecera urbana del municipio en el año 2024 con vigencia en el estado 2025. Eso fue una claridad esa del año que se hizo el proceso. Mi nombre es Lidia Bolaños, soy de profesión ingeniera industrial, especialista en Derecho Urbano, magíster en valoración y tasación de bienes. Tenemos una empresa dedicada al tema inmobiliario y en ella contamos con un cuerpo técnico muy versado en el tema. Hemos hecho parte del proceso de la primera ciudad y de la parte privada también. También hemos hecho parte de proyectos con empresas fuera de la ciudad. Y esto lo que nos permite es tener o conocer un poco del dinamismo inmobiliario que tenemos en la ciudad o la región. Bueno, muchas gracias. Y bueno, yo creo que podemos arrancar con una pregunta como conceptual. ¿Qué es el catastro multipropósito? ¿Qué es todo ese proceso de implementación? Contanos un poquito sobre eso, Karen. Bueno, importante que todos tengamos la diferenciación, porque a veces pasa de que se confunde catastro con el impuesto predial. Catastro efectivamente es un censo de las variables físicas, jurídicas y económicas de los bienes inmuebles. ¿Qué lo hace multipropósito? Que efectivamente todo lo que se recoja en el catastro pues tenga diferentes funciones, que no solamente sea para un tema fiscal, sino que sea, por ejemplo, para la toma de decisiones, para diseñar políticas públicas, que sea, por ejemplo, la columna vertebral del ordenamiento territorial, porque pues a veces dicen, bueno, el catastro debe ser después de la actualización de un instrumento de planificación. Y ahí es donde yo digo en varios espacios, bueno, es primero el huevo de la gallina, pero finalmente yo tengo que saber qué es lo que tengo para ordenar. Entonces, eso, vamos a ver un lenguaje muy coloquial, es el catastro con enfoque. Claro, es tener esa base de información para no solo para toma de decisiones, sino para la aplicación de otros instrumentos, ¿no? Sobre todo, siento yo, instrumentos de gestión inmobiliaria, gestión de suelo, ¿no? Para hacer parques, para conseguir predios para proyectos públicos, o para los instrumentos de financiación y tener muy clara la información de la tierra para poder, digamos, recoger esos recursos como la plusvalía, por ejemplo. Exacto. Esa es una buena fuente. Y así rápidamente la plusvalía, ¿qué es? Es esa herramienta para recuperar el mayor valor que adquiere la tierra, ¿cierto? La gente lo llama coloquialmente la valorización, pero realmente es el mayor valor que adquiere una propiedad por una decisión que toma la ciudad, por obra pública o por una decisión. La decisión de cambiar un lote de 2 pisos a 5 pisos. Ahí no hay ningún esfuerzo del propietario, adquiere un valor adicional, se te valoriza la propiedad, como se dice coloquialmente, y sobre ese aumento de precio, digamos que el Estado o nosotros, la ciudad, tenemos derecho a participar hasta el 50%. Digamos que esa es una de las razones por las cuales es importante ese. Yo creo que es bastante, quizás para los espectadores y las espectadoras que nos están viendo, definir, porque aquí hay una diferencia importantísima entre lo que es el catastro multipropósito y
el impuesto predial unificado, ¿cierto? Pero quizás la gente, porque eso es lo que uno escucha coloquialmente con los clientes de uno y tal, que el catastro es solamente el avalúo catastral. Y la gente, eso es lo único que tiene en la cabeza acerca del catastro multipropósito, porque cuando van a vender la casa, no tan correctamente, la venden por el valor del catastro para pagar menos impuestos de la notaría. Pero entonces, la pregunta para la gente es, ¿exactamente qué hay en el catastro? ¿Es solamente el valor del inmueble en física o hay algo más ahí? Pero es que estás hablando de temas distintos, porque una cosa es el avalúo catastral, otro es el impuesto predial y otro es el catastro multipropósito, que como mencionó ella, es la unión de varios elementos para una toma de decisiones. O sea, el avalúo y el catastro no son lo mismo. Es que el catastro son muchas más cosas como las que ya mencionó. Y la información que se recoge de los predios. De norma, condiciones físicas, económicas y otras condiciones que son elementos que les sirven a los municipios para tomar decisiones. Pero el catastro multipropósito son muchas más variables que el impuesto predial y que el avalúo catastral. Claro, el impuesto predial es uno de los instrumentos de financiamiento de la ciudad, digamos, que toma como base esa información que ofrece el catastro multipropósito, ¿no? Entonces, de ahí que se genera, de ese proceso de recolección de información, pues sale un avalúo, ¿cierto? Un avalúo catastral, el cual se utiliza como para determinar esa base gravable, valga la redundancia, que de acuerdo al estatuto tributario de cada municipio, pues va a variar. Y ese es como el insumo primario para poder calcular el impuesto predial unificado, que es finalmente una herramienta de financiación de los municipios. Sí, si bien lo que tú decías cuando es la distinción efectivamente del catastro, como lo explicaba inicialmente, censa tres cosas: las variables físicas, jurídicas y económicas, que es la física, todo lo que tiene que ver con área de terreno, área construida. Jurídica, quién es el propietario, si se han hecho englobes, desenglobes, si el predio tiene temas de propiedades horizontales. Y económicas es el valor tanto del metro cuadrado del terreno como el valor de la construcción. Tú decías algo muy importante, y es que efectivamente, si bien el catastro en el transcurso del tiempo se ha venido utilizando para temas fiscales, fines fiscales han sido un instrumento de financiación. Entonces, claro, yo tengo un censo y a partir de ese censo yo voy a mirar un avalúo catastral. Ese avalúo catastral, ¿qué es el avalúo? Porque también es importante aclarar. Es la sumatoria del avalúo del terreno más el avalúo de la construcción. Y ahí ya creo que... Entramos en el terreno, ya entramos. Exacto. Digamos que lo que normalmente la gente dice es me sube el catastro, pero no hay una diferenciación entre que una cosa es que suba el avalúo catastral y otra es que suba el pago del impuesto predial unificado. Okay. Porque si bien es cierto, la ley permite que los avalúos catastrales estén actualizados, también hay otro componente dentro del recibo, digamos, entre la factura, que son digamos como las reglas con las que uno puede entrar a jugar, y es el impuesto, el avalúo catastral, las tarifas que están reglamentadas por la ley 44 del 90, que es entre el 1 y el 16 por mil, dependiendo y que cada consejo puede definir cuáles son. Digamos que para nuestra ciudad está definido desde el 4 para el estrato 1 hasta el 14 para el estrato 6. Las cuales no han sido modificadas hace mucho tiempo y ellas, digamos que en los procesos de actualización catastral, calculando con esas tarifas, digamos que ahí es donde se ve el impacto del pago del impuesto predial unificado. Eso es básicamente como que la introducción de a donde queremos entrar con esta discusión, y es se han presentado muchas inconsistencias. Teníamos un invitado hoy que tiene un problema de salud y no se pudo presentar con nosotros, que es Mario Mejía, que es de Tuluá, donde en la zona rural plana hay grandes problemas o hay un efecto pues inmediato por la subida de los impuestos prediales. Sabemos que en muchos casos son terrenos que no se actualizaron hace mucho tiempo y de gente que tiene la capacidad de pago, ¿cierto? Y predios que estaban valorados muy por debajo. Y pues eso efectivamente tienen poca defensa, aunque tendrán derecho a defenderse de la revisión de avalúo y demás en el caso pues, de que haya una inconsistencia clara. Pero hay mucho ruido con esto y lo ha habido en Cali. Tuvimos
sino, si mal no recuerdo, 3.600 predios que se pagó un contrato cuantioso de miles de millones y se cayeron todos esos avalúos porque hubo un error técnico. Tenemos el caso de Bamundí también, Calima, el Darién, y el caso pues de Valle Avanza también, que genera demasiado ruido. Pero, ¿cuál creen ustedes que ha sido, o cómo ven ustedes desde lo técnico esa problemática? Sí, efectivamente, los municipios tienen dos problemáticas fundamentales. Y es uno, los instrumentos de planificación son demasiado desactualizados, 20 años de desactualización y no se reflejan las realidades. Y efectivamente, ¿qué pasa? El cálculo de las zonas homogéneas físicas y geoeconómicas realmente no está suburbano, sino que ahora es urbano, pero no se ha actualizado, no se ha expedido la circular aclarándole en el marco de la 88, pues ahí ya hay una incongruencia. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos una falencia del instrumento y eso nos va a generar anomalías en el proceso. Y lo segundo, el tema de la actualización del estatuto tributario. Toda actualización debe venir acompañada de un proceso de actualización de tarifas, que ustedes lo hablan, y eso es fundamental. Y ahí es donde pasa, porque no tienen en cuenta este tema de los estatutos, no tienen en cuenta la ley 1995 del 2019 y la ley 44. Entonces, ¿qué pasa? Colocan en vigencia la actualización y todos los predios se van plenos. Y ahí es donde efectivamente esto genera un escándalo desde el punto de vista social y económico, porque pues finalmente estamos tocando el bolsillo de la gente. Entonces es muy importante que los municipios tengan en cuenta estos dos aspectos. Planeación y catastro es fundamental que vayan de la mano, porque ahí es donde están los errores más grandes, más que un tema de que no, que este predio no me mide 1.000 metros, sino 1.200 metros. No, hay un tema y es que el valor del metro cuadrado de la tierra me afecta el tema de cómo está el instrumento de planificación, el estar desactualizado. Entonces ahí voy por dos rumbos diferentes. Yo creo que si efectivamente logramos mejorar eso, los precios de actualización no generarían tanto problema. A mí me queda todavía la duda, ¿por qué están fallando los avalúos? O sea, ¿cómo se pierden, en el caso de Amundi, casi 3.000 avalúos corregidos? Pues digamos que en mi presencia aquí básicamente es como contarles desde la experiencia, desde lo privado, cómo nosotros enfrentamos, digamos, y ayudamos a los propietarios pues, a estos desafíos que se generan a partir de las actualizaciones catastrales. Puede pasar que, por decir un ejemplo, el barrio Belalcázar. El barrio Belalcázar va desde la 15 hasta la 25, pero entre la 23 y la 25 hay una franja que puede ser muy distinto al resto y que cuando ellos toman, digamos, los valores o toman unas muestras para hacer las zonas físicas, puede ser que dentro de su proceso estadístico muchos queden dentro de la bolsa en la mitad, pero quedan unas puntas que esas son las que quedan como predios atípicos, que la norma nos da la posibilidad de decir, miren, no estoy de acuerdo, y empezar a hacer como la revisión si realmente esos valores que ellos tomaron o que Catastro realizó después de su investigación sí son acordes a mi predio y a lo que se ve en el mercado del sector donde yo estoy. Entonces pasa eso, es que puede ser que mi sector donde tengo yo mi predio pues no esté tan acorde a unas zonas físicas que hacen demasiado grandes porque son Como estándar, son avalúos masivos, no son avalúos puntuales, y es, digamos que son los errores que uno puede encontrar. También podemos encontrar errores en las tarifas, digamos que para el estrato 4, para el estrato 1 es 4, para el 2 es 8, para el 3 es 10, para el 5, para el 4 es 13, para el, bueno, y así. Digamos que en estos días nosotros tuvimos la consulta de un propietario que dijo, mire, aquí en mi predio, en este predio había una casa, yo la compré, pero yo, como el sector es tan comercial, la tumbé y empecé a hacer una bodega. El día que pasó, la persona de catastro tomando datos, vio que eso pues, no había construcción. Lo tomó como lote, pero la ley 44 dice que si usted no es un predio, que es un lote, la tarifa es el 33. Al señor le aplicaron la tarifa 33, pero antes había una casa y él estaba construyendo una bodega. Entonces, hoy llegó un valor a pagar que el año pasado
pagaba 700.000 pesos, con la actualización catastral está pagando 7 millones de pesos más o menos. Entonces, digamos que ese error es un error que usted puede hacer, tomar la foto, decir, mire, inclusive tomar fotos de antiguas, decir, aquí había una casa que la tarifa era el 14, 14.5 o el 10, porque ya lo habían convertido como un comercio, era el 10, ahora ustedes me lo tienen como 33, porque el día que pasaron haciendo el censo, pues vieron que estaba derrumbada la construcción. Y volver a hacer, digamos, solicitar la revisión teniendo esas pruebas. Puede pasar eso, ¿no? Puede pasar también que cuando hacen las actualizaciones catastrales, usted dice, bueno, revisando, digamos, que el avalúo catastral, ¿será que este avalúo sí corresponde al 70% del avalúo comercial de mi predio? Si ese valor sí corresponde al valor del 70 de su predio, pues efectivamente usted lo que tiene que hacer es una revisión de tarifa o tener en cuenta que hay unos topes para pagos de impuesto predial del siguiente año, con el ánimo de que la tarifa por el valor nuevo de catastro no le afecte tanto al pago del siguiente año. Digamos que es uno de las cosas que podemos encontrar, o también cuando hacen las mediciones o las construcciones de las construcciones, que es un predio que encontramos en Mamellán. Es un predio atípico porque está entre lo suburbano y lo rural, con tamaños de áreas de urbano, con valores del terreno que uno puede identificar que están más o menos bien, porque digamos que los ellos los tienen un poquito bajo, pero con unas construcciones que parece que estuvieran unas construcciones de una bodega demasiado costosa, demasiado nueva, y realmente el predio no tiene esa calidad de construcción. Digamos que ahí, cuando ellos hacen la definición de los valores también de construcción, puede tener, digamos, unas discrepancias más que errores, unas discrepancias porque sus valoraciones son masivas. Yo quisiera plantear dos preguntas ahí. Yo voy pensando aquí en la gente. La primera me la respondes de último, ¿listo? Porque esta es la más larga, para que la vayan pensando mientras planteo la segunda. Ya que hemos visto, pues, que le tenemos ustedes como expertas, estos errores, digamos, no se dan por una mente malvada, sino por una mala técnica a la hora de actualizar y crear y cobrar ese impuesto a esta anualidad. La pregunta sería, pues, ¿cómo evitar? ¿Debería ir la autoridad haciéndolo uno por uno el avalúo de cada predio con un examen exhaustivo, o eso sería demasiado dispendioso para la administración y pues generaría otro problema más grande, que es peor que el mejor? Déjame responder. Y la segunda, pues yo he escuchado ver eso plata ahí, y yo me gradué de la universidad, abogado también, pero las estudiantes que salen desde el tema, y estoy seguro de que si yo no lo entiendo, mucha gente no lo está entendiendo. Esas tarifas, ¿quién las emite? Y son 33 por 1000, 10 por 1000. ¿Cómo funciona esto? Si fuera más sencilla, esta primera y luego la otra. Tributarista para eso. Tributarista, ¿qué tal? Claro, hay una parte de la complejidad de esto, es que hay muchas ciencias, ¿no? que convergen en este tema, claro, ¿no? Abogados, tributaristas, evaluadores, topógrafos, geógrafos, hay una cantidad de gente que confluye aquí. Y me voy a decir, eso como que no Es entiendo que qué está digamos, pasando. las tarifas sí están definidas en la ley 44 de 1990, Ajá. y dice que pueden ir entre el 1 y el 16 por 1000, pero sí y solo sí a los lotes no urbanizados, no desarrollados, se les aplica el 33%. Ok. A la tierra ociosa, a esa tierra engorde, a los que pudieran construir no lo hacen. Pregunta subsecuente. Eso es 33 por También 1000. dice 33%. 33 por 1000. Perdón. Ok. Hay que coger el valor del avalúo dividirlo ¿O 32 pone? y se le hace esa operación, multiplica por 33. Muy bien. ¿Quién habla de la doctora, por favor? Sí, ese sería el valor del impuesto predial que se paga. Porque el impuesto predial es lo que tú pagas. Exacto. Porque el avalúo catastral es lo que vale La propiedad. la propiedad catastralmente, no comercialmente. no comercialmente, porque la ley 44, y digamos que para este año, en la actualización catastral, dice la resolución que van a aplicar el 70%, porque la ley 44 te dice
Ustedes, señores catastro, pueden hacerlo entre el 60 y máximo el 100%, no pueden superar el 100%. O sea que ustedes tienen un rango de decidir si quieren el 65, si quieren el 70, si quieren el 80, si quieren el 90. Nuestras tarifas en Cali sí son altas, digamos que son altas, porque nosotros teníamos un atraso de actualizaciones catastrales. La manera de mitigar, la administración dijo, bueno, como no las hacemos, mitiguemos ese impacto subiendo las tarifas. Pero esas dos se volvieron a tocar y aunque se han hecho las actualizaciones, las tarifas siguen siendo iguales. Por eso digamos que se genera un mayor impacto en el pago del impuesto preunificado. El que no se toca y el que no tiene cambios, el que sí es fijo, es la tarifa de CBC y bombería, que eso sí es diferente. O sea que en cristiano, para mí es que la mayoría de gente que me sigue, es que si traes una cuenta corporativa, la siguen muchos clientes, mucha gente alejada. La gente que me sigue a mí le gusta lo político. Y saben que este tema es muy político porque no hay una afectación, como tú lo decías, que está en el bolsillo de la gente. Pero entonces lo técnico como que no llega tan allá. Entonces, en resumen, estaremos hablando de que la mayoría de las personas que están viendo ahorita ese aumento exacerbado en su impuesto planificado es por una, todo lo anterior lo que voy a preguntar. Mala recaudación de datos, no actualización de los instrumentos y por último, pues unas tarifas que no corresponden en casos específicos con la realidad del predio, como ejemplo que usted nos decía que había un lobby y que por eso le han colocado el título. Y hay algo importante que tú dices que sería el cuarto, Okay. y es los años de desactualización catastral. Eso. Porque hay municipios de aquí en el departamento del Valle 20 años sin actualizar, o sea, a valor de 1 millón de pesos. Es claro, la gente viene y dice, no es que me he incrementado 3.000, 4.000, 5.000, porque es que eso también es importante. O sea, digamos que este conversatorio desde el punto de vista del usuario, sí, de pronto de aclarar tanto mito que se dice el catastro, es importante, pero también es la conciencia, ¿no? Porque es que tú dices algo muy importante, es que bueno, si pasó la actualización catastral y el predio está al 60%, es bueno, mi predio vale 1 millón de pesos, vale 500.000 pesos, porque es que ahí donde viene todo el tema, todo el tema mediático. Dicen, no, es que incrementó 10.000, 20.000%, que es claro, es que yo tenía una valor de 500.000 y me lo pasan a 50 millones de pesos y resulta que mi casa vale 80 millones de pesos. O sea, ahí también antes de hacer la reclamación hay que ser consciente de que efectivamente pues mi predio, pues cuánto vale, sí. Porque pues yo no voy a vender mi predio en 500.000 pesos. Y eso pasa mucho, y esos son los caos mediáticos que uno ve en las noticias desde el punto de vista de todos los gestores catastrales del país. Que se politicen necesariamente de caso a caso. Exacto, obviamente, hay errores en los procesos, eso es innegable, porque son los masivos, como tú lo decías. Pero también hay que reflexionar como usuarios, con la comunidad, si efectivamente estoy pagando lo que es, porque estamos apuntando a una equidad tributaria. Si bien la idea es que el catastro multipropósito nos sirva para innumerables cosas, pero si vamos desde lo quinto, que es donde la gente se alborota, por así decirlo, hay que crear también esa conciencia tributaria. Sí, digamos que también está el otro lado y es personas que tienen predios cercanos a la ciudad, que fungen como rurales, pero tienen construcciones de alta factura que pagan en el catastro 200.000 pesos. Entonces digamos que ahí no hay un equilibrio, pero para eso sí no se dice, o sea, eso sí pasa en Táchira. Que digamos no es equilibrado a un apartamento de estrato 3 que tiene 60 metros y paga 1,5 millones. Yo pago 1,5 sí, más o menos. A te cuesta por 1.200.000. Bueno. De estrato 3 de 60 metros cuadrados, exactamente así. Bueno, y la primera pregunta, la que les dejé por fin. ¿Y cómo resolver ese tema? Bueno, ahí tú preguntabas de los métodos de captura de información. Efectivamente, la norma hoy tenemos desde el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, que es el ente rector, tres formas de capturar la información. Método directo, que es puerta a puerta, vamos a ingresar y todo. Calificamos con los reconocedores prediales. El segundo, métodos indirectos, que es a través de
revisar bases de datos u otros insumos como fotografías aéreas o modelos digitales, que ya voy a ir, modelos digitales de terreno, gemelos digitales, que es Digital Twin, ya voy para allá. Y el tercer método es declarativos y colaborativos, que es cuando la gente efectivamente pues aporta el proceso ideal, al que hay un englobe, donde se engloben, esos predios están omitidos en el catastro. Son los tres predios que hoy la norma nos dice que son dos, principalmente la que es del catastro, que es la resolución 1040 del 2023, modificada por la resolución 746 del 2024. Es como la norma y demás, pero la básica es esa. Tú decías algo importante, pero entonces que me visita en mi casa pues me genera inconvenientes. Realmente cuando voy a hablar del caso de Jamundí, Jamundí en el 2024 adquirió una herramienta que se llama Digital Twin, son gemelos digitales. Se tiene toda la cabecera urbana en 3 dimensiones. Es poder ver todo en 3 dimensiones, cuántos pisos, medir las áreas, y la gente dice, no, es que solamente pasa un dron y ya. Efectivamente nosotros tenemos que cumplir una reglamentación técnica con los insumos. ¿Y cuáles son los insumos obligatorios? Ortofotografía aérea, que es, por así decirlo, digamos, una imagen satelital, ¿sí? Se llama ortofotografía aérea. El modelo digital de terreno, y este Digital Twin nos permite efectivamente que los procesos pues vamos a realizar diferentes mediciones, y eso nos da exactitud, porque pues, efectivamente la tecnología nos ayuda a optimizar procesos donde no tiene que ser necesariamente puerta a puerta. Entonces, ¿qué ventaja tuvo Jamundí en el 2024? Que se adquirió un modelo digital de terreno, la ortofotografía, y el Digital Twin, que es en 3 dimensiones. De hecho, es el único municipio en el departamento, porque en Colombia hay más, pero en el departamento del Valle del Cauca, que tiene esa tecnología del punto. Y eso ayuda mucho a... Claro, eso baja mucho la reclamación. Usted tiene desde su escritorio poder ver la casa en 3 pisos. Claro. La está viendo, no solamente en planta, sino que estoy viendo en 3 pisos, puedo medir alturas, puedo medir bien áreas, puedo efectivamente revisar la tipología de las construcciones que hacen parte de los predios. Entonces, todo eso, Claro, en el caso elimina la necesidad de tener que ir puerta a puerta a recaudar la información, y aún así te da precisión en la recaudación de datos, que es buenísimo. Exacto, y ahí es donde efectivamente los gestores catastrales deben de ser muy cuidadosos a la hora de identificar qué se hace por método directo o indirecto. ¿Por qué? Porque si yo voy a hacer cosas con método indirecto, tengo que garantizar que me dé toda la información para poder calcular ese valor catastral bien hecho. Pues a veces la gente dice que no puede visitar, pero hay una serie de insumos que ayudan a optimizar. Entonces estamos en una era digital, en una transición tecnológica donde efectivamente pues, nos ayuda a optimizar y a eliminar errores. Excelente. Aquí hay 2 preguntas del público. Yo creo que podemos hacer una, el público, volver aquí con alguna cuestión y luego rematamos con otra del público. Y la primera es, prácticamente, ¿cuándo nace el catastro multipropósito, digamos, legislativamente, o en qué momento? Y preguntan, ¿es con el acuerdo de paz con las FARC? Bueno, eso hablan sí, que de los acuerdos de la ONU del 2016, creo que es. Pero miren, va más atrás el asunto. ¿Por qué? O sea, hay norma desde el 2012, o sea, es que hoy tenemos el modelo LADR, que es el modelo de administración de tierras. Hablamos de una interrelación catastro-registro y una articulación interinstitucional. Es que, como les decía al inicio, se quedó el catastro, no hablamos de los multipropósitos, sino que quedó el catastro simplemente para liquidar el impuesto predial. Resulta que este modelo de administración de tierras, que es regido por la ESO 1952 del 2012, un poquitico más atrás, habla de una articulación, una manera de poder administrar la información para que nos hablemos con otras entidades. Entonces, sí, viene un poquitico más atrás, lo que pasa es que cobra relevancia por el tema de la propiedad rural. Eso ya es en otros temas. Para esa equidad, para que las grandes extensiones de tierra verdaderamente paguen. Por ahí hay un caso, no sé si ustedes lo pueden hablar, ¿no? Porque nosotros queríamos entrar también en ese tema, en la parte bien técnico, pues finalmente esto es un tema social también, que afecta socialmente. O sea, el aumento de estos avalúos, o el aumento más bien, porque el avalúo pues refleja una realidad cuando está bien hecho,
pero la crecida de los impuestos prediales por la no actualización o el no ajuste de los estatutos tributarios de las tarifas repercute sobre el valor de la vivienda, sobre el valor de los arrendamientos, y aquí en Cali es muy costoso. ¿Cómo esto, de alguna manera, el no ajustar? Miren, Cali, 2021 es el estatuto tributario, la última actualización no completa. La ley dice que la vivienda popular urbana o rural puede tener la tarifa del 1 por 1000, una mínima. Y resulta que usted la ve por allá en 5, en 4. ¿No? En casi todos los municipios están por ahí por el rango porque no han actualizado. Y ahora, sin haber actualizado ese instrumento, hay una propuesta como de condonar un catastro, el catastro social. ¿Quién se opone a eso? Nadie. Pero realmente nos están regalando algo de eso. Realmente no es como una especie de ajuste sin ajustar. O sea, para mí hay una falta de corresponsabilidad de las administraciones, ¿cierto? De no ajustar, porque también hay mucha gente que no reclama, y a la gente le cuesta muchísimo salir a hacer la reclamación, que sobre eso creo que volvemos ahora. Para ti la pregunta, para que la hagamos ahora, es, bueno, me llegó subido, ese no era valor, ¿qué hago? ¿Cómo reclamo? ¿Cuáles vías hay? Eso para que nos cuentes ahora un poquito. ¿Qué hago? ¿Y cuánto me va a costar aproximadamente? Pues no sé, por qué no podemos hacer cotizaciones ahí. Pero venga, ¿quién le paga a la gente? A mí se me ocurre que en Jamundí, por ejemplo, 3.000 predios mal evaluados. Hombre, eso no es un desfase técnico, eso no es una metida mala de dedo, eso es improvisación. Ahí podría haber una acción de grupo para reclamar toda esa gente que tuvo que pagar abogados y evaluadores. Pueden demandar al municipio para recuperar ese recurso, porque no fue error mío. ¿Cierto? Y lo mismo pasó en Cali, y lo mismo está pasando en Cali. Ya veo 3.600 predios en lo rural que se evaluaron y se cayeron los avalúos, se perdió la plática de los avalúos. Hay un problema ahí también con el sistema evaluatorio, tal vez con la profesión. Eso he escuchado, eso hemos conversado en otros espacios con personas. Venga, es que lo que pasa es que la carrera de evaluador pues no está, es como desregularizando en vez de ponerse más bien rígida, no, se está como flexibilizando. Uno se acuerda que antes eran las lonjas las que podían evaluar y solo los evaluadores colegiados, y eso había tenido como unos cambios pues que preocupan un poco, pero no entiendo esa parte de que estamos, porque los evaluadores estamos regidos por una ley, la ley 1673, aunque nosotros, digamos que en términos evaluatorios no tenemos una regulación para hacerlos, si estamos adheridos a una resolución de la 620 del ICA, que es la que nos dice metodológicamente cómo llevar a hacer una evaluación. Respecto a que hayan estos problemas de pronto, lo que tú mencionas de la zona rural, que fue la actualización 2003 para vigencia 2024, que en octubre de 2024 se cayeron, bueno, eliminaron esta actualización para 3.600 predios. La misma resolución define que hubo un error en la identificación de las zonas físicas. O sea, fue de captura de información, no de avalúos. No de avalúos, o sea, les quedó mal en la pared. Okay. Eso, por ejemplo, es bien interesante saberlo. Que comprar de todo, ¿qué? ¿Qué pudieron hacer? Devolverlo a luz a como estaba. Pero en ese proceso que es del año de la actualización, obviamente hay problemas, porque algunas personas vendieron a 31 de diciembre de 2023, a lo que les suben el avalúo ya no lo pueden vender porque superó el valor comercial. Entonces son negocios que se quedaron ahí. Hay sucesiones que no pudieron continuar porque los valores con los que se hicieron el proceso de sucesión estaban por debajo del avalúo. Pero al final del año les eliminan otra vez el valor. Y digamos que ahí sí hubo para algunos propietarios, digamos, un problema en sus finanzas también, ¿no? Porque con esos evaluados catastrales usted hace sus declaraciones también, que digamos que es uno de los impactos que también generan a las personas cuando estos evaluados, ya sea porque están actualizados bien o porque sus evaluados están por fuera, digamos, de lo que deberían estar, afectan de cierta manera o impactan en las declaraciones de renta. Y lo que decía Julián del tema del predial social, o sea, si es un beneficio o es un ajuste ahí disfrazado de beneficio. Pues es que dice la norma que después al estrato 1 y 3 se pueden aplicar desde el 1 por 1000.
Lo que pasa es que digamos que mi sociedad está desde el 4, El pan bajito es 4 por mil. 4 por mil. Ok. Pues digamos que sería la aplicación. Bajarle una especie del 75% ajustando el estatuto tributario. Pero o sea, no hay ningún beneficio. Lo que está Eso es lo que está en la ley, sino que lo es que una se está decisión hablando es otra cosa. política, es una decisión política, Hay un manejo sí, que de- ayuda, de- pero no es nada que sea como fuera de lo normativo. No podría yo decir si es un... Sí, digamos que eso. Bueno, ¿y qué hacer entonces cuando me llegó el recibo de impuesto predial y veo mi avalúo? Uy, eso como que sí vale, pero el impuesto acá abajo, pum, tarifa, tanto por mil, valor del impuesto, valor a pagar. Si lo veo muy alto, si creció con respecto al año anterior, digamos, eso no me da tranquilidad. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer, líder? ¿Qué puedo hacer desde Pues- el proceso evaluatorio, por ejemplo? Digamos que tengo dos opciones. Y la primera sería empezar a revisar el avalúo. Que mi avalúo está bien, que corresponde al 70% del avalúo comercial, está bien. Que mi tarifa corresponde al estrato, está bien. Bueno, que si el año pasado pagué 1 millón de pesos y ahora voy a pagar 8 millones de pesos, entonces digamos ahí hay un acto, porque la ley sí dice, y aquí la doctora lo puede ratificar, es que al siguiente año, y digamos que el Catastro Cali también ha dicho, como Hacienda, lo máximo que puede pagar es el 25% Más. más del año anterior. Porque digamos que multiplicaba mi tarifa por mi avalúo, me dio 7 millones de pesos, pero si yo el año anterior pagué 1, no debería pagar sino más el 25. Y también hay una ley, la 1995, que para estrato 1, 2 y 3, si el predio está por máximo 135 salarios mínimos, entonces el valor a pagar sería un máximo del IPC que se defina para ese año. En otros escenarios sería el 8 más el IPC, ¿verdad? Sí, 13.20 lo indica. Y ahí importante el tema de los predios plenos, ¿no? Porque es que, ¿qué pasa? Hay predios nuevos que no están siendo facturados. Entonces eso se va a tarifar bien. Adicionalmente, predios que han tenido modificaciones y jamás se han declarado. Que antes tenían, no sé, una casa, un piso, ahora tengo 2, 3, 4 pisos durante 20 años y la tuve. También va a pleno. Entonces ahí sí, pues no voy a poder pagar o el IPC más 8 puntos o el 25% más, sino el que efectivamente la tarifa. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Ahora, Hay que dar- Bueno, hay una cosa personal, el tema de la revisión de avalúo. ese es el y el otro, ¿qué otra cosa puedo hacer? No, lo que pasa es que la revisión de avalúo no necesariamente tengo que presentar un avalúo comercial. Yo puedo decir, mire, es que ustedes definieron que mi casa o que mi construcción vale 1.000 millones de pesos, pero en mi casa no vale todo eso. Somos foticos, tomo internas, externas, y digo, mire, esta casa no vale todo eso. Presento mi revisión de avalúo con eso. Que resulta que el día que llegó la factura del impuesto predial, yo digo, bueno, esto cambió importante en todos los aspectos. Me puedo ir a Catastro a pedir una ficha catastral digital, que en ella está la información de cuáles son las zonas físicas que me asignaron, cuáles son las zonas económicas que me asignaron y cómo con eso determinaron el valor del terreno. La otra parte que decía la doctora, que es cómo valoraron mi construcción. Si yo de esas dos puedo identificar que efectivamente no corresponden, fotico, muestro y mando. Pero si yo ya definitivamente, y revisando con respecto a la resolución, que las zonas físicas, económicas, fueron asignadas de acuerdo a lo que ellos encontraron, están bien, pero que yo sé que eso no vale, entonces ahí sí me tengo que ir con no vale. Y ahí implementándote un poco es el tema de las vigencias, ¿no? Ahí afortunadamente el instituto en su norma dice, puedo reclamar por las vigencias que desee. Entonces ahí ya me aplica una retroactividad que antes no existía. Entonces la persona puede decir, venga, revíseme al 2015, al 2012, a los años que la persona desee reclamar y tenga las pruebas obviamente. Digamos que ahí es donde nosotros ya como evaluadores entramos a revisar el sector, la norma, todo, con muchos testigos, 10, 15 testigos, y determinamos el valor del terreno, si es acorde con lo que ellos definieron,
y las construcciones, que es lo mismo, volver a hacer, o sea, con eso determinamos el valor comercial y ahí entramos a revisar si realmente la valor catastral corresponde al 70 o definitivamente. Eso ya hay un trámite adicional que es como ese de reconsideración o pedir la revisión, por ejemplo, de los otros elementos del tributo, como que la base gravable, no, cuando hay un porcentaje para aplicarle la valor catastral, no se aplica bien, o que la tarifa fue incorrecta. Exacto. Ese otro, ¿cómo se pelea? ¿Cómo es el trámite? ¿Cómo se llama? Igual revisión de valor. La revisión de valor. Sino que no necesita el valor porque usted mismo lo identifica que no corresponde a lo que su predio debería tener. Bueno, pero las áreas mal calculadas, hay predios que tienen áreas que no corresponden. Uso de suelo o actividad económica. Claro, la destinación es fundamental. Resulta que en mi casa aparece como comercial catastralmente, por ejemplo, que es solamente habitacional. Entonces, pues no va a tener unas implicaciones. Pero siempre digamos que desde el punto de vista de la reclamación tiene que ir orientada, una, desde la revisión de valor, si voy a reclamar únicamente a valor. Y ya pues, al gestor catastral correspondiente. Y ya si es un tema de liquidación del impuesto predial, a la respectiva Secretaría de Hacienda en el área que corresponde. Eso es importante tenerlo. Entonces, sí son dos trámites. Son dos trámites. Revisión de avalúo con el gestor Exacto. y liquidación con la oficina de catastro. No, con el área de facturación o Hacienda directamente, no la oficina de catastro municipal, no, Hacienda. Exacto, sí, porque ahí es donde entra mucho la confusión de la gente y es que voy a pagar el catastro, entonces voy a reclamar, entonces voy a hacer una reclamación, vea, me llegó mi resulta que estoy de acuerdo con mi avalúo, pero no estoy de acuerdo con el cobro del impuesto. Entonces ahí es donde las personas en el momento de hacer su respectiva reclamación deben tener bien identificado que el avalúo catastral es con la oficina de gestión catastral y ya lo que tenga que ver con la liquidación del recibo del impuesto predial con el área respectiva de la Secretaría de Hacienda. Me gusta el educado. Tremenda información. Tremenda. No sé, ¿qué recomendación le darían ustedes a la gente que en este momento está así súper angustiada, así cortico? ¿Qué deben hacer? ¿Qué hago? O sea, estoy súper angustiado con el recibo de catastro. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué se debe hacer? Bueno, lo primero es que hay que revisar como usuario, tengo que revisar efectivamente si el avalúo catastral que hoy tengo, si el predio ha sido objeto de actualización, porque sí también tenemos los casos donde que los predios no ha pasado una actualización por ahí, entonces pues digamos que la gente no va a tener muchas reclamaciones por ese lado. Pero si vengo de un proceso de actualización, revisar que en el caso de mi predio pues corresponda al porcentaje del avalúo catastral adoptado. En este caso, por ejemplo, estamos hablando de municipios del Valle, yo creo que la mayoría están en el 60%, hacer esa reflexión antes de iniciar una reclamación. Desde el punto de vista de la reclamación 1, porque hablamos de dos reclamaciones. Ya desde el punto de vista de la liquidación del impuesto predial, revisar el estatuto tributario correspondiente para efectivamente verificar si la liquidación está bien realizada. Entonces, es importante ver los dos escenarios. Mi avalúo y el tema de la liquidación de la facturación. Pues en mi caso es pasar por aquí por la oficina para ayudarlos. La cuña ahí, obvio. No, y Revisar para los avalúos. vengan y me contratan. Sí, los escuchamos, los atendemos, Y es un tema muy técnico. les explicamos. No, es que sí. Pueden pasar por acá. ¿Cuánto puede tardar un proceso de estos de revisión de avalúo, de tu experiencia? ellos tienen, la ley les da 3 meses, 30 días para Resolver. ¿Se cumplen los 30 días? no mucho, pero pues uno trata de que sea. Presionar y Ya, ya. bueno. No, sí, porque ya es un candidato que haga lo que quiera. Ya. ¿Algo más? Chitos, Vanica, la Nos esperamos. No, muchísimas gracias a todas y todos por participar en este espacio. Muchas gracias, Karen. Muchas gracias, Lía, Juan Diego. Muchísimas gracias a todas y todos. Chao.